nobis vobiscum, et cum spiritu tuo. sequentia Sancti Evangelii secundum Matteum. Gloria a tibi, Domine. En aquel tiempo Jesús respondiendo dice a los saduceos: estáis no erro y no comprendéis las Escrituras, ni el poder de Dios. Con efecto, na resurrección no se tomará mujer ni marido, porque si es como os anjos de Deus no céu. No tendes lido con referencia a resurrección dos mortos, o que Deus vos dice: eu sou o Deus de Abraham, o Deus de Isaac, o Deus de Jacob. Eles não és o Deus dos mortos, mas dos vivos. Ouviram isto e as multidões pasmavam de sua doutrina. Quando os fariseus souberam que ele tinha feito calar aos saduceus, reuniram-se à sua volta, e deles, que era doutor da lei, fez-lhe a seguinte pergunta para o experimentar: qual é, mestre, o maior mandamento da lei? Jesus respondeu-lhe: amarás ao Senhor tu Deus com todo o tu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Este é o que é o maior e o primeiro dos mandamentos. E porém, semelhante a ele, segundo, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Nestes dois mandamentos se resume toda a lei e os profetas. Glória a Cristo. Respecto al Evangelio, lembrar que los saduceos negaban la vida, la inmortalidad del alma, y es por eso que Cristo les dice: el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, es el Dios de Jacob, no es Dios de muertos sino de vivos. Los saduceos eran una de las sectas que había en la época de Cristo. Quería agradecer a los donos de casa por permitirnos dar la Santa Misa aquí, y yo creo que es una de las maneras de conocernos, es hablar un poco de la historia de cada uno de nosotros. Creo que una de las cosas que son más interesantes a veces de escuchar son las conversiones, y todos los que estamos acá nos hemos convertido, creo, espero. Alguien me dirá: bueno, pero yo siempre fui bautizado, fui católico, etcétera, etcétera. Yo no es que me convertí. Es cierto, puede ser que todos hayamos sido bautizados y somos católicos, mas los santos hablan de una segunda conversión, que es la conversión que nos lleva a tomar una actitud más fuerte respecto a nuestra propia santificación. Y uno de vosotros me preguntó cómo es que yo me había convertido. Y me voy a tomar la libertad de contarles esta historia. Yo nací en una familia católica, bautizado, etcétera, etcétera, y tomé mi primera comunión, iba a un colegio de sacerdotes. Mas cuando yo terminé mi ciclo escolar, con 16, 17 años, lo último que pensaba en mi vida era que iba a terminar cura. Terminé mi colegio y, en fin, no era que tuviese una aversión a los sacerdotes. Yo los veía a los sacerdotes de mi colegio, que de mañanas estaban de batina, muy prolijos, nos daban clases de botánica, de historia, etcétera, etcétera, pero a la tarde se pasaban horas y horas tomando mate, falando de fútbol. Y yo los miraba y decía, no veía nada interesante en una vida así. Dije, creo que es más interesante tener una familia y, en fin, que estar pasándote la vida falando de fútbol todas las tardes. Bien, yo vivía en el norte de Argentina, fui a Buenos Aires, decidí estudiar veterinaria, siempre me gustó la biología. Y bien, empecé a estudiar veterinaria y yo sabía que iba los domingos a misa, a la misa nueva, por supuesto, y
Y tenía una parroquia que yo sabía que a la misa de 11 no tenía que ir. ¿Por qué? Porque era la misa de la juventud. Era una misa bagunzada totalmente. Yo supongo que no es necesario que las explique acá, porque ustedes las vivirán o las habrán vivido. Pero un domingo X, me lembro que, no sé, por cuestiones de estudio, o iba a la misa de 11 o no iba a nada. Entonces fui a la misa de 11. Y estaba en la misa de 11, bien, empezaron los meninos con el violón. Y llegó el momento de la comunión. Y me pongo en la fila para comulgar. ¿Ok? Y cuando me pongo en la fila para comulgar, los meninos del violón empezaron a tocar un ritmo folclórico. Es una pieza folclórica que se llama cueca. Es una argentino-chilena. Es muy movida, es muy elegante de bailar. Y la he bailado muchas veces. A mí me encantaba bailar folclore. Y claro, cuando siento el ritmo de cueca, yo tuve la tentación de sacar un lençol y empezar a revolear un lençol, porque se baila con un lençol, en fin. Y ahí recibo la primera gracia. Claro, yo creo que incluso me moví como para ponerme a bailar. Hasta que me doy cuenta que era impropio bailar esto en una misa y el momento en que yo me iba a comulgar. Y claro, ahí empezó un combate entre que yo decía, no, esto no es propio para este momento sacro, pero esta musicanga, ¿qué hago con esto? Entonces pensé en romperle el violón en la cabeza al menino que estaba con el violón. Pero claro, yo dije, si le rompo el violón en la cabeza al menino del violón, el que está ahí adelante, el cura, va a decir, saquen ese doido, que me está a destruir la pastoral musical. Claro, y yo, mientras tanto, yo me acercaba al momento de la comunión. Claro, yo decía, todo esto, esta bagunza que está acá, es porque este señor que está ahí, que es un sacerdote, supuestamente, la permite. Claro, y ¿qué hago? ¿Comulgo? ¿No comulgo? ¿Qué? Fue un combate. Mientras tanto, llegó el momento, ¡pum!, me dio en la comunión. Salgo. Terminó la misa. Y cuando salí de ahí, dije, acabó. Ya estoy farto. Ya no voy a venir más a estas misas. Ya estoy cansado cada vez que iba a una misa nueva. En vez de salir mejor, con fin, el espíritu elevado, tenía ganas de matar al cura porque era un sermón político o porque tenía los meninos del violón, etcétera, etcétera. O sea, uno salía revoltado. Y no era que dejaba de creer en Dios o esto. No. Yo dije, acabó, no practico más. Yo veía que no, la práctica de la religión me ponía, de esa religión, me ponía cada vez peor. Bien, salgo de ahí, llego a la esquina, segunda gracia. Había un señor vendiendo periódicos. Veo el periódico, Gran Cartax, el periódico, llega al país, Buenos Aires, llega a Buenos Aires el obispo que destruye el corazón del Papa, Monseñor Lefebvre. ¿Así? Dame el periódico. Para un estudiante, siempre comprar el periódico es un gasto extra que no está previsto. Pero bueno, vale la pena. Yo había escuchado algo de un obispo francés que defendía la tradición, en fin, un poquito así algo escuché. Pero claro, uno dice, estaba de acuerdo con eso de la defensa de la tradición, pero ¿cómo encajar la defensa de la tradición con la desobediencia al romano pontífice? Era algo que
no conciliaba. Entonces, bueno, me compré y dije, a ver, ¿qué pasa? Terça-feira, en el Hotel Tal, en el centro de Buenos Aires, da una conferencia con Monsieur Lefebvre. Bien, terça-feira, justo no tenía facultad, estaba libre, me voy a escuchar la conferencia. 10 de la mañana, pum. Llego al hotel, había tanta gente que no pude entrar. Y un rapaz de la organización me dice, mira, flaco, no hay lugar, no hay lugar. Tercera gracia. Cuando tú vas a un lugar y está lotado, ¿qué haces? Te vas y acabó la historia, pronto. Yo me quedé hablando con un señor también que no pudo entrar. Pues quedamos hablando de historia argentina, en fin. Y nos cruzamos a la rúa del frente, nos quedamos parados. Y uno dice, ¿cómo es que nos quedamos parados hablando hora y media con este señor? ¿Y por qué nos quedamos parados ahí? No nos fuimos a tomar un café. Hay 400 cafés en Buenos Aires. Podíamos ir a arranjar el mundo en el café y con este otro señor, en fin. No, nos quedamos ahí. Hasta que, pasada la hora y media, de repente vemos que sale la gente del hotel. Y nos quedamos viendo la gente que sale del hotel. Yo no sabía si Monsieur Lefebvre estaba hospedado en ese hotel o no sabía nada. Y de repente estamos viendo salir a la gente del hotel. Y salió él. Salió Monsieur Lefebvre. Salió, nos bendijo a los que estábamos ahí. Vino un carro, lo pusieron dentro del auto, se fue el carro. Yo fiqué paralizado. Nunca vi un hombre irradiando paz espiritual. Ojo, que este señor, Monsieur Lefebvre, desde el Papa hasta el último gusano del planeta lo chingaba porque estaba destruyendo la misa, destruyendo la iglesia, destruyendo el corazón del Santo Padre y no sé cuántas cosas más. Él pasaba por una cosa de revistas y estaba su foto y acusándolo de todos los males del planeta. Y ahí estaba él. Es duro andar por la rúa y que ver tu foto y que te estén acusando de todas las cosas que precisamente no haces. Cuando a la gente, en fin, yo contaba las que estaba apoyando a Monsieur Lefebvre, etcétera, decían, no, Monsieur Lefebvre es malo, yo le decía, ¿saben qué? Traten de verlo. Yo he visto a muchos obispos, muchos. Nunca he visto un hombre que irradie paz. Y que irradie paz un hombre que ha sido atacado por todos, prácticamente. Una persona que es atacada continuamente suele estar tensa, suele estar mirando a ver por dónde le va a dar. Y él me está diciendo, yo estoy sirviendo a Dios. Yo estoy a hacer lo que Dios me manda como obispo católico. Lo demás, bien, yo me quedé, en fin, como cuando tú ves a una actriz o un actor en la rúa, lo fui a fulanito. Claro, yo me quedé impresionado y yo dije, no quiero que sea una cosa puramente sensible. Entonces me crucé y estaba ainda el rapaz que me había dicho que no podía entrar porque estaba lotado. Y le digo, Monsieur Lefebvre faló algo, escribió algo. Sí, dice, acaba de salir un libro que se llama Un obispo fala. En tal librería lo encuentras. Me voy a la librería, compro el libro, un librito así pequeño.
terza-feira, quarta-feira, quinta-feira de madrugada termino el librito. Feché el librito. Y yo me dije, si yo digo que Monseñor Lefebvre está en el erro, yo mismo me miento. ¿Por qué? Porque Monseñor Lefebvre empezó a explicar el porqué de la defensa de la tradición y entre otras cosas, lo fundamental para mí era que me explicaba la supuesta antinomia entre la defensa de la tradición y la obediencia. Entonces, Monseñor Lefebvre me explica y dice, la primera virtud de un católico es guardar la fe. Cuando nos llevan de meninos a bautizar, el sacerdote comienza el rito del bautismo preguntándole a los padrinos que responden el nombre del menino, fulanito, el nombre del menino, ¿qué pides a la iglesia de Dios? Y los padrinos responden, la fe. Y el sacerdote volta a preguntar, ¿y qué te da la fe? La vida eterna, responden los padrinos. Vean ustedes qué interesante. No dice, ¿qué pides a la iglesia de Dios? La obediencia, la prudencia, la justicia, la castidad, no, la fe. Porque es la fe la que ilumina todas las demás virtudes, la que rige todas las demás virtudes. Un ejemplo básico. Supongamos que uno de vosotros, su padre le dice, menino, vete al vecino y roba lo que encuentres. Soy tu padre, ¿eh? Si fuese la virtud de la obediencia, tienes que ir y robar al vecino. Pero tú, si eres católico y tienes fe, le tienes que decir a tu padre, mira, padre, tú eres todo el padre que quieras, pero yo no puedo hacer esto. Porque debo obediencia primero a Dios. Claro, eso a mí me acomodó todas las ideas y entendí el combate de Monseñor Lefebvre y la supuesta desobediencia de Monseñor Lefebvre. Me fui, busqué otro diario, compré otro periódico. Yo tengo que estar en una misa de este obispo, pensé. Entonces daba la misa en un pueblo que quedaba muy longe del centro, tenía que tomar 2 ómnibus, un tren, en fin. Me voy. Y mi hermana, cuando yo cumplí 9 años, mi hermana me regaló un misal que tal vez algunos de ustedes tengan, latín-español. Hay latín-portugués, bien. Y mi hermana, cuando me dio este regalo, me dijo, mira, te regalo este libro porque ya no se hacen más. Ya está en desuso. Pero es un libro de oraciones muy importante. Y yo lo usaba, veía el santoral del día y cuando lo ojeaba vi que en una parte del misal aparecía la misa en latín-español. Esta es la misa en latín, ¿ok? Y lo usaba para oraciones diarias, la oración de la noche, en fin, ese tipo de cosas. Entonces yo me dije, voy a tener una misa en latín, me voy a llevar el misal, porque lo voy a poder seguir a la misa. Bien, me llevé mi misal. Llegamos al pueblo, en Urlingan se llama, bajamos del tren, nos vino a buscar un grupo de gente, nos llevaron hasta una casa que tenía un jardín bastante grande y en la casa tenían una galería, en la galería habían hecho el altar para la misa. Como podrán imaginar, no era un lugar, no era una catedral gótica, no era una iglesia barroca, era un altar puesto bajo un techo, un domingo de un sol espléndido, y la gente en el jardín preparándose para la misa. Y ahí vi varias batinas, sacerdotes que ya han fallecido, que apoyaron a Monseñor Lefebvre, etc. Conocí a 2 o 3.
Bien, yo calculo que habría unas fácil 500 personas. Los dueños de la finca no habrán ficado tal vez muy felices de que los 500 personas le pisotearan todo el jardín, en fin, no sé. Bueno, la cuestión es que empieza la misa. Misa cantada, misa de ángeles con incienso y todas estas cosas. Bien. Claro, para mí era mi primera misa de ángeles, mi primera misa cantada, etc. Mi primera misa en latín. Y empezaron a cantar y yo buscaba el misal y no sabía dónde estaba, si al final, al medio, a dónde. En un momento yo dije, cerré el misal y me quedé observando. Y yo que asistía a misa todos los domingos, con o sin violón, percibí por primera vez que estaba ante un misterio. Que estaba ante un misterio que me trascendía. Algo sagrado. Pero era una galería, era con fin al aire libre. No sé, ahí fue otra gracia. Es como diciendo, mostrándome Dios, esto es lo católico. Y al fin, yo creo que todos desde el momento del bautismo, tenemos esa semente, esa pequeña llama de la fe que estaba a apagar el modernismo, y esta llama se encendió. Y a partir de entonces me enamoré de la misa. A partir de entonces, cada vez que había una misa, yo me hacía 1 hora y media, no sé, tomaba 2 ómnibus, en fin, lo que fuese, asistía a la misa. Interesante porque yo nunca había ayudado a misa en la misa nova, nunca me interesó, pronto. Mas, asistiendo a la misa tridentina en Buenos Aires, me lembro que una vez donde íbamos, faltó el coroinha y unas señoras amigas me agarraron y me tiraron prácticamente al frente. Y yo, con un temor terrible de hacer alguna asnera en el santo sacrificio, bueno, ayudé por primera vez y a partir de ahí le perdí el miedo a ayudar a misa. Y cuando tú ayudas a misa, tienes un conocimiento especial de la liturgia. Tú ves los gestos del sacerdote, cómo la delicadeza con que trata la Santa Hostia. Cuando una vez que consagra, guarda estos dedos juntos. Cuando una vez que consagra, cada vez que va a tocar a Nuestro Señor, se ajoelha antes y después, porque no es cualquier cosa lo que está ahí. Claro, y el monaguillo percibe estas cosas. El coroinha percibe esto, esos detalles, esas delicadezas para con todo un Dios. Bien, entonces yo, por supuesto, asistí a misa siempre después en la misa tridentina y llegó las ferias. Mes de diciembre, yo me volví a mi provincia y le pregunto al padre que había quedado ahí, padre, yo no voy a tener misa en mi provincia, ¿qué hago? No vayas a misa, tú reza tu tercio y pronto. Bueno, bien. Voy a mi provincia. Claro, suenan los hinos. Tangling, tangling. Uno dice, ay, domingo, ay, ¿cómo no voy a ir a misa? Y empieza, ¿no? Entonces me lembré que a las 9 había una misa en la iglesia de San Francisco de mi ciudad, que es una iglesia muy bonita. Dijo, bueno, voy a la misa de 9 porque generalmente hay 4 bellotas y pronto no hay ningún imbécil con un violón, voy a estar en paz. Y me voy a la misa nova, sin violón, 4 bellotas, llego ahí y veo que el sacerdote sale a celebrar la misa nova y no tiene coroinha. Y yo ya sabía cómo se ayudaba en la misa tridentina. Entonces, yo de puro caritativo, en fin, me fui y me puse al lado del altar como para ayudarle al padre. Otra gracia. Mi ángel custodio me dijo, así, ¿querés asistir a la misa nova? Bien, asiste.
Y estaba en la misa nueva y yo decía, el padre ahora tiene que ayolearse, no se ayoleaba. El padre tiene que hacer esto cuando no lo sé. Ahora tiene que poner el dedito y no lo ponía. Decía, claro, te das cuenta de las barbaridades que hacen. Y yo dije, yo tuve la tentación de irme, porque te das cuenta de la influencia protestante en la misa nueva. Y yo dije, uy, qué asnera fiz de estar aquí, yo no quiero estar aquí. En fin, la cuestión es que terminó la misa, o esa cosa, y dije, no, nunca más. Y si yo asistiera a una misa nueva, o si yo diese una misa nueva, sería un pecado, pero enorme, porque además sé cada detalle de la misa nueva y cada asnera inmensa que implica la misa nueva. Bien, ¿en qué estábamos? ¿En qué parte de la historia? Bien, la cuestión es que después de esa primera misa con Monsieur Lefebvre, ya ahí me entró la idea del sacerdocio. Y claro, cuando Monsieur Lefebvre decía, estamos ante una de las crisis más grandes de la Iglesia. Monsieur Lefebvre prácticamente era él y Monsieur de Castromayer los únicos obispos que hacían algo por guardar la tradición. Y todo el mundo obedeciendo. Y claro, y te das cuenta que estás cumpliendo la profecía que el apóstol San Pablo en la segunda carta a los tesalonicenses dice: antes que el anticristo llegue se debe cumplir la gran apostasía. Estamos viviendo la gran apostasía. Desde el romano pontífice hasta el último gato asisten a misas protestantes, hacen actos ecuménicos, que es la cosa más evidente que muestra que has perdido la fe en Jesucristo como Dios. Porque si tú crees que Jesucristo es Dios, ¿qué haces tú rezando con un budista o con un judío o con un musulmán? No tiene sentido. Y cuando por otra parte estos últimos pontífices se han cansado de decir que la Iglesia conciliar es esencialmente ecumenista, como diciendo, no hay vuelta atrás. Claro. Dice, esencialmente ecumenista, ajá. Entonces es esencialmente anticatólica. ¿Por qué? Muéstrenme, nosotros somos católicos, apostólicos, romanos. Apostólicos. ¿Qué quiere decir apostólico? Que estamos guardando la fe heredada por los apóstoles. Ahora bien, si tú miras hacia atrás, muéstrame un apóstol que haya sido ecumenista. No lo busques porque no hay. Todos los apóstoles murieron por no ser ecumenistas, precisamente. A veces los emperadores los llamaban a Pedro, a Juan y le decían, escucha, yo me tolero de que tú prediques a ese Jesucristo, tu Dios, etcétera, etcétera, pero tú tienes que aceptar nuestros dioses. Y los apóstoles, ¿qué hacían? Los apóstoles decían, no, el único Dios verdadero es el nuestro, uno y trino, y lo de Mosé es puro lixo, son demonios. ¿Cómo demonios? Son demonios, no prestan para nada. Así. Lean la vida de los apóstoles. No hay un solo apóstol ecumenista, no solamente el apóstol, sino además todos los papas que han sido mártires, los santos, los obispos, etc. No hay ecumenismo. El ecumenismo comienza, de alguna manera, oficialmente con el Concilio Vaticano II. Me hizo gracia una vez, leía una revista de estos modernistas, metiéndolo a San Agustín como ecumenista. Híjole, hay que tener una fantasía terrible, porque San Agustín, ecumenista, tampoco tiene nada. En fin, estamos ante una situación, queridos fieles, que debemos tener claro que para ser católicos debemos guardar la fe católica y afastarnos de la iglesia conciliar, que es otra iglesia. A veces puedes uno
doler lo que voy a decir, pero no, pero el párroco, el que me bautizó, mira, Dios lo juzgará. El problema es que una vez que uno sabe un poquito de lo que está sucediendo, no podemos ser cómplices. Yo me di cuenta cuando recibí aquella primera gracia en esa misa donde tocaron el violón, etcétera, etcétera. Yo me dije, esto no presta, esto es pagano. Sí, pero yo estoy acá. Yo estoy rodeado de estos paganos. Pero yo estoy acá. Yo estoy convalidando con mi presencia este licho de liturgia. Y claro, cuando te das cuenta y sigues, dale que te pego, sigue, no, pero que, claro, que el cura es amigo mío, que esto, que aquello, que la parroquia donde me bautizaron, sí, está bien, todo eso, pero si no guardan la fe, no sirve de nada. Y si tú te expones a perder la fe, bueno, Dios puede darte, en fin, una ayuda, pero si perdemos la fe, lo perdemos todo. Ojo. ¿Qué dice San Pablo? Lean la carta a Timoteo, una carta que se lee en las fiestas de los santos doctores. En una parte de la carta dice, yo ya estoy pronto a presentarme ante Dios, ya he combatido el buen combate, he guardado la fe. Y de nuevo, fíjense respecto al rito del bautismo. En el bautismo, ¿qué pedías? La fe. Y San Pablo dice que al final he guardado la fe. No dice que guardó la justicia, la templanza, la castidad, no, la fe. Entonces, es la fe la que me salva. Entonces, queridos fieles, ¿por qué una misa en latín en una casa? Porque estamos viviendo una situación terrible de apostasía. El enemigo ocupó nuestros templos. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Sacarlos? Ellos son más. Son más. Si nosotros vamos ahí con una espada, llaman a la policía, llévense a estos locos, se acabó la historia. ¿Qué es lo que debemos hacer? Conservar la fe. Y conservar los sacramentos católicos, la misa católica. Y Dios dirá un día, basta a toda esta gente. Pero ¿estás seguro, Padre? Segurísimo. La Virgen de Fátima, lémbrense que dice, por fin mi corazón inmaculado triunfará. La Virgen de la Salette fala, habrá una crisis terrible. Habla de la infiltración de la masonería dentro de la iglesia, etcétera, etcétera. Más habrá un resurgir de la iglesia. Sí, un resurgir de la iglesia, sí. ¿Cómo? No sé, es un problema de Dios. A mí no me pregunten eso. Pero que va a haber un resurgir de la iglesia, sí. Entonces, lo que nos toca a nosotros hacer es conservar lo católico. Cueste lo que cueste, me duela lo que me duela, me pelea con quien me pelee. Y en eso estamos. Quiera Dios que todos, con la ayuda de la Santísima Virgen, el Sagrado Corazón de Jesús, seamos fortalecidos en la fe y en la fortaleza de aguantar este combate, porque es un combate duro y es cansativo y es a veces agotador. Que a todos nos, por la misericordia de Dios, consigamos esas gracias y un día podamos asistir a las eternas fiestas del cielo, alcanzar Useo, que es nuestro fin. Si vemos el triunfo de la iglesia, bendito Dios. Si no lo vemos, también bendito Dios. Lo que importa es salvar nuestras almas. Ave María Purísima.